Hoy los colombianos, ministra, allá que nos están viendo en los barrios, en las veredas, los pequeños industriales, los pequeños comerciantes, nos dicen, hago mercado, le pago la pensión a mi hijo, pago el arriendo o pago el servicio de energía en Colombia. Hoy tenemos una preocupación en el mundo, lo decía el doctor José Abiname, la inflación. ¿Sabe cuánto pesa la inflación? El 8%, porque el señor en el supermercado tiene que pagar el servicio de energía, porque en cada componente de la economía de Colombia está la energía eléctrica. Hoy tenemos otra preocupación, y usted tiene otra preocupación, ministra, la gasolina, pero es mucho más importante la energía en Colombia, hasta para el uso de un celular. Acá estamos necesitando energía. Es más importante la energía en Colombia y yo invito a mis compañeros de la Comisión Quinta que nos concentremos en la energía eléctrica en Colombia. Son 16 millones de hogares en Colombia que utilizan el sistema de interconexión de energía en este país. Vamos rápido. Aquí hay la ley 142, la ley 143, que van a cumplir 30 años y que yo creo, doctor José Abiname, que sí hay que hacerle ajustes a la ley 142. La ley 142 habla tiene que tener eficiencia económica. ¿La eficiencia económica para quién? Tiene que tener neutralidad para quién. Y una pregunta que quiero que nos hagamos al final de este debate, habla de solidaridad. Solidaridad con 11 billones de utilidades y subiendo la tarifa de energía un 25%. La solidaridad aquí en Colombia es inversa. La solidaridad es de los usuarios que no tienen con qué hacer mercado con estas grandes generadoras que son 6 en Colombia y que se están enriqueciendo a costillas de los usuarios de la energía de nuestro país. Esto no es un secreto. La pobreza en Colombia es del 39%, o sea, 21 millones de colombianos en pobreza y en pobreza extrema 6 millones de colombianos. Bonita solidaridad. Siguiente, por favor. Esta es la composición de la canasta energética en Colombia. Así se genera la energía en nuestro país. 68.3 hidráulica, 30.7 térmica. En promedio ha subido un 25%, yo creo que un poco más. Cuando los colombianos miran el recibo de energía y todos lo pueden ver, ¿cuánto pesa cada componente de la energía? Y yo quiero invitar aquí, ministra, que hagamos un debate de cada componente. Miremos qué está pasando con los generadores un día, miremos qué está pasando con la transmisión de energía, qué está pasando con los distribuidores, qué está pasando con los comercializadores, por qué las pérdidas y por qué las restricciones, cuánto llevamos pagando esas pérdidas los colombianos. Esa es una reflexión que quiero dejar aquí, pero aquí lo más importante es la generación, cuánto pesa, y la distribución, cuánto pesa. Generación, 11 billones de utilidades, 11 billones de utilidades. Embalses versus tarifa. Y aquí quiero, queridos compañeros de la Comisión Quinta, Gobierno Nacional, organismos de control, embalses versus tarifa. Los embalses al 80% y la tarifa subiendo. Y más adelante quiero contarles por qué 6 generadores en Colombia manipulan el servicio de la energía en Colombia. La energía en Colombia se compra de 2 maneras, por contratos o en bolsa. Pero los contratos, ministra, eso es una recocha, porque se indexan a la bolsa. Entonces, ¿para qué contratos si están indexados a la bolsa? ¿Cuál es la diferencia? Cargo por confiabilidad, lo hablaba el doctor José Abiname. ¿Qué es el cargo por confiabilidad? El gobierno
le dice a las empresas, yo les pago una plata para que ustedes construyan las generadoras. Y después, cuando ustedes me den la tarifa, me den el servicio, vía tarifa les pago 80 pesos kilovatio hora, el 30%. ¿Hasta cuándo vamos a pagar ese cargo por confiabilidad? Hay empresas que se han pagado 3 veces la construcción de la generación y siguen calladitos, recibiendo 80%. No asumen ningún riesgo, ni pérdidas, ni cartera, ni absolutamente nada de los generadores. Su costo es por la inflación y los ingresos por el IPP. Hay que cambiar el indexador, ministro. Usted ya lo ha dicho y es una de sus propuestas. Ese indexador hay que cambiarlo inmediatamente. Y el doctor José David Name lo decía, ese indexador no funciona. Y usted, ministra, como presidenta de la CREP, que tiene voto preferente, que está el ministro de Hacienda que tiene asiento en la CREP, está el director de Planeación Nacional que tiene asiento en la CREP, miden la inflación y miden el costo de energía, ese indexador hay que cambiarlo. Pero aquí inicia parte del debate, ministra, en esta diapositiva. El 90% de la generación en Colombia lo tienen 6 empresas, 6 empresitas que están haciendo el negocio en Colombia, 6 empresas. Enel, EPM, Celsia, Isagen y Tepsa, 6 empresas. Son los que manipulan la bolsa, son los que se sientan todos los días a mirar cuánto vale la energía en Colombia. Yo le decía esta mañana al concejal Franco, le decía, concejal, eso es como cuando uno va a la plaza de mercado, cuando van aquí a Corabastos. Los que venden las naranjas dicen, hoy solamente vamos a vender tanto, porque tengo la información y de ahí no nos vamos a mover. Y se ponen de acuerdo los 6 mayoristas y están manipulando el mercado en Colombia, estas 6 empresas. Yo quiero que este debate lo revisemos. Siguiente diapositiva. Muy pocos se han sentado a revisar qué está pasando con XM. Muy pocos se han sentado a analizar cómo funciona XM y cuál es. XM pertenece a ISA. ISA es dueño de Ecopetrol. Mire para dónde va el juego del mercado. ¿Quién me dice a mí que en las restricciones diariamente yo no le digo, no me mande, no despache energía porque están dañados unos líneas de transmisión y dispáreme la de gas porque tengo gas? Yo pregunto, ¿cuál es el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos en Colombia? Esto se volvió un juego en el país. Los superintendentes, hoy vemos 2 superintendentes, el de Servicios Públicos y vemos el superintendente de Industria y Comercio en la CREP. Ese jueguito que tienen para defender unos intereses, eso yo creo que el doctor Barreto que nos acompaña acá, pues debe declararse impedido en muchas actuaciones porque tomó decisiones como superintendente. Entonces, el papel de XM. Pero me llaman empresas pequeñas de Colombia y me dicen, senador, yo he ido a comprar a la bolsa y no me despachan, no me venden por contratos, porque ellos prefieren llevar a la bolsa que vender en contratos y están manipulando el mercado en Colombia de la generación de energía. Yo creo que mis compañeros en la Comisión Quinta nos sentemos y revisemos el papel de XM en Colombia. Transmisión en Colombia, pesa el 7%, ISA tiene el 90%, la energía de Bogotá tiene el 7%, EPM el 2% y otros el 1%. Todos vemos lo exitosa que es ISA y cómo hace inversiones en Chile, de infraestructuras viales. ¿Dónde está la retribución de ISA en Colombia? ¿Cómo está el estado de las líneas en Colombia? ¿Por qué ISA no reinvierte las utilidades en nuestro país cuando es una empresa mayoritariamente pública? ¿Por qué no lo hace en Colombia? Todo lo que recibe ISA lo pagan los usuarios, 7%.
se enriquece con la plata de los usuarios y hace obras y crea otras empresas con la plata del bolsillo de los colombianos. Qué exitosa, gran empresa ISA. Y es del Estado, ministro. Distribución y comercialización. Son 30 empresas, pero aquí volvemos y nos encontramos con las mismas 6 empresas. Con los mismos 6 grupitos que se están enriqueciendo con el bolsillo de los colombianos, ministro. Y aquí la pregunta, cuando uno es actor en toda la cadena, uno pregunta, pues hombre, si yo soy actor en toda la cadena, pues esto debe ser retribuido al usuario en Colombia. La pregunta a la Superintendencia de Servicios Públicos es si eso es verdad, o por el contrario, en cada renglón de la cadena buscan es enriquecerse mucho más. La ley 142, ministra, no se está cumpliendo y no la están haciendo cumplir. Una de las propuestas que tengo, ministra, es cambiar la forma como se elige el superintendente de servicios públicos y darle dientes y herramientas al superintendente de servicios públicos, que actúe, no está actuando. Ojalá los superintendentes no sean cuotica de estas 6 empresas, porque los hemos visto en los congresos por allá compartiendo los mejores restaurantes del país a costillas de los recursos de los colombianos. Pérdidas y restricciones. Pérdidas y restricciones. Aquí yo quiero volver a hacer el mismo llamado que pasa en la transición, pasa en la distribución y la comercialización, doctor Mascor Daniel. ¿Quién le hace vigilancia a los transformadores? ¿Quién vigila las líneas? ¿Quién vigila el estado de las subestaciones? A mí me quitan la luz 8 horas y ¿quién responde por eso? A mí me dañan la nevera, me dañan la licuadora, la industria. ¿Y quién responde? Pero los colombianos sí tienen que pagar los subsidios, cargo por confiabilidad, darle todas las garantías para que ellos no asuman ningún riesgo y ellos no tienen ningún principio de solidaridad con Colombia. Ministra, si hoy usted quisiera, hoy se pueden bajar las tarifas de energía en Colombia. Hay que apretar a estos señores. La conclusión que nos queda acá es que al usuario acá no se ve beneficiado en absolutamente nada. Hasta cuando el Estado se demora en pagar los subsidios, vía tarifa pagamos los colombianos los intereses. Hasta cuando nos demoramos, hasta en el CEU se pagan los intereses por no pagarle a ellos los subsidios. Entonces a ellos les pagan subsidios, cargo por confiabilidad y no se benefician y a ellos nadie les responde. Yo traje un caso aquí que es el caso de Celsia en el departamento del Tolima. El gobierno nacional y el presidente Petro estuvo en la costa atlántica, allá lo vimos a usted, ministro. Pero resulta que el departamento del Tolima tiene la tarifa por encima de Afinia. La tiene 825 y Afinia tiene 800, el departamento del Tolima, ministra. Y hoy quiero hacerle extensiva la invitación al presidente y a usted, ministra, para que vaya con la superintendencia y revisemos lo que está pasando en el departamento del Tolima. Celsia en el departamento del Tolima genera, porque tiene la planta de Prado. Celsia en el departamento del Tolima distribuye y comercializa. 5 minutos más para el senador Barreto, por favor. Gracias, presidente. ¿Cómo así que tiene 3 tarifas? Una para el Valle, una para el Tolima. Pero en el Tolima los proveedores son de otro departamento. Cuando alguien del departamento del Tolima llama a hacer una queja, el famoso PQR, pues le responden en otro departamento. O sea que lo que dice la ley 142 de un crecimiento económico, un crecimiento social, eso no se ve por ninguna parte, no se ve. Pero sin embargo ocupa en el departamento del Tolima un número importante de la cadena. Entonces la pregunta es, siguiente diapositiva, eso pasa en todo el país. Van, instalan sus empresas, pero está pensando es en su crecimiento económico. Y esto es un servicio público.
Yo tengo, ministra, unas propuestas para cada sector. Para la generación, no hay mercado. Aquí hablamos del mercado de energía. ¿Cuál mercado? El mercado que manejan 6 personas, eso no es un mercado. Yo no veo que haya mercado en Colombia. Cambiar el indexador, ya usted lo ha dicho. O sea, un IPP, hoy el indexador, que es el IPP, pues no está funcionando y es claro. Aquí hay que cambiar el indexador porque el que está perdiendo es el usuario. El doctor José David Name hablaba de la sobretasa a los generadores, pero me gustaría que fuera la sobretasa a los contratos, porque una sobretasa a los generadores, ellos terminan asumiéndole el costo y terminan pagándole a los colombianos en su bolsillo. Yo quiero revisar esa propuesta, con mucho respeto, doctor José David Name. Y una pregunta que se hacen los colombianos: ¿cuándo van a separar XM, ministra, de ISA? Ese jueguito que tienen ahí, ¿cuándo lo vamos a independizar? Ahí hay un jueguito, ministra, una recochita que tienen con los colombianos en XM, en ISA. ¿Por qué se quejan los pequeños distribuidores y los pequeños comercializadores en Colombia? ¿Por qué no los dejan entrar a este mercado? Doctor José David, usted fue el ponente de la transición energética en Colombia. ¿Dónde la van a conectar si no está en la infraestructura? ¿Para qué transición energética si ellos ya se apoderaron de la transición energética? En el departamento del Tolima ya Celsia se apoderó de la transición energética. Cuando a un joven le digamos, necesitamos que usted haga emprendimiento. ¿Cuál emprendimiento? Si estas 6 empresas ya no le van a hacer emprendimiento, ya los bloquearon. Y la propuesta, ministra, párele bolas a la Superintendencia de Servicios Públicos. Démosle herramientas y démosle dientes, porque aquí la regulación está, pero la regulación ¿para quién? ¿O la regulación cuándo la cumplen? Nunca. La ley para ellos es una recocha. Y las utilidades de las empresas pues se ven reflejadas en el usuario colombiano. Siguiente diapositiva, por favor. En la transmisión, crear el fondo de estabilización, ministro. Está recibiendo el 7% mensualmente, y yo no creo que la razón de ser de ISA sea invertir en otros países o en otras actividades que no sea el usuario, de los usuarios en Colombia. Esta sobretasa la deben pagar los generadores, los comercializadores y los transmisores, pero después de haber pasado por el costo del usuario. Transformar la superintendencia, las utilidades de estas empresas, y en Colombia quiero saber cuál es el crecimiento social, económico de las regiones de verdad. Entonces, para concluir, y darles buen uso del tiempo, presidente, la conclusión es que la ley 142 está, pero no está funcionando. La regulación está, pero no está funcionando. ¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos? Yo pienso que ahí está. Y revisemos cómo 6 empresas están manipulando el precio de la tarifa en Colombia. Cómo están jugando con los contratos, con la información, con la Por favor, para que concluya. ¿Cómo juegan con la información, los embalses altos? Tienen la información del cambio climático y ellos siguen manipulando. Los colombianos, ministra, no quieren más estos debates. Los colombianos esperan hoy soluciones. Muchas gracias. Un saludo especial para todos. Este tema que hoy nos convoca en la Comisión Quinta y que mañana nos convoca en la plenaria del Senado es de los más importantes hoy que tiene el país y tal vez de los más sensibles que hoy padece la costa atlántica colombiana.
La energía en el Caribe colombiano nos produce felicidad, pero pagarla nos produce agonía, nos produce tristeza y hasta miedo recibir la factura de Afinia y de aire. Nadie niega las bondades que tiene la energía en la costa atlántica. Un ventilador, un aire acondicionado, la nevera, y hasta prender el televisor para ver el partido de Jaguares, de Junior y de la Unión Magdalena nos produce felicidad. Pero cuando llega el recibo de la luz, llegan los dolores de cabeza. Señora ministra, el diagnóstico usted lo tiene de sobra, pero yo le traje dos ejemplos muy claros para ponérselo no solamente a usted, sino al país. Un recibo de aire, estrato 2, del barrio Villa Concha, pagó en abril 175.000 pesos y está pagando en septiembre 273.000 pesos. Un aumento de 100.000 pesos en menos de 6 meses. Un recibo de barrio El Dorado de Montería, Comuna 1, margen izquierda de la ciudad. En el mes de abril, de marzo, pagaron 42.000 pesos. En el mes de agosto, 167.000 pesos. Un aumento de 125.000 pesos en menos de 6 meses. Señores, esto es insostenible. Esto desangra los bolsillos de todos los hogares del Caribe, sin importar su condición socioeconómica. Y por eso estamos aquí. Yo felicito a mis compañeros de comisión y a usted, presidente, por poner este tema hoy en el primer orden nacional de los temas más relevantes en los cuales el gobierno nacional debe tener como prioridad su pronta solución. Y eso le traje, ministra, soluciones. Siguiente, por favor. Quiero ser muy pragmático. Ya lo han expresado mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Ese es el cargo por medio del cual hoy se define una tarifa de energía. Esto poco lo saben los colombianos. Lo que hoy es la generación, la transmisión, la distribución, comercialización, las restricciones y las pérdidas. El porcentaje dentro del CU del kilovatio por hora que hoy tenemos los colombianos. Esto en términos de plata blanca, siguiente, es eso, cada peso que corresponde a cada uno de los eslabones de la cadena eléctrica en el país. Y usted lo decía ayer, ministra, en una entrevista que me leí muy juicioso en el periódico El Tiempo, a Yamid Amat, la responsabilidad de todos, la responsabilidad de cada uno de los eslabones de la cadena. Aquí todos tienen que poner y todos tienen que ceder y todos tenemos que sacrificar. No solo es responsabilidad del gobierno. Si queremos bajar las tarifas de energía, tenemos que revisar cada uno de los eslabones que comprenden la tarifa de energía en el Caribe colombiano. Le traigo 4 concretas, amén de dejarle unas reflexiones finales. Primera propuesta, ministra. Siguiente. Bueno, aquí está el cuadro de Afinia de cómo ha aumentado el CU de 520 pesos a 879 pesos en los últimos 2 años. Un aumento muy significativo. Con ese CU se mide el kilovatio mes en el Caribe. Miren cómo ha aumentado. 76% ha aumentado el CU en los últimos 2 años. Siguiente. Primera propuesta, ministra, usted la expresó ayer en el periódico, cambiar el indexador con el que se calcula el valor de generación. Ahí está, póngale la fórmula que quiera. En principio, cambiar del índice de precios al productor por el índice de precios al consumidor es una de ellas. Puede ser algo mixto, puede ser otra, pero hay que cambiar la fórmula con la que se está midiendo hoy la generación de energía en este país. ¿Por qué? Porque si vamos con el mismo indicador
va a haber una curva progresiva y ascendente que va a seguir alzando las tarifas en el Caribe. Y yo voy más allá, ministra, más allá de cambiar el indexador, congelarla por lo menos en los próximos 6 meses, aplanar la curva. Y no es generar gasto, es que dejen de ganar utilidad. Lo decía el senador Name, 11 billones de pesos se han ganado. ¿Y dónde sale? Del bolsillo de los usuarios. Estamos a ganar utilidades de los generadores y no es sacrificio fiscal. Ahí está la primera solución, ministra. Segunda, y sigo siendo muy pragmático en mi intervención, segundo tema, siguiente, por favor, reducir el valor del transporte de la energía. Aunque pueda eso significar un 4 y tanto % en el valor del CU, bajarlo un 50%. Eso va a aliviar aún más la tarifa. ¿Quiénes son los transmisores de energía grandes en Colombia? El sector público, ISA, Intercolombia, entre otros. ¿Qué le pedimos a esos transmisores? Que dejen de ganar platica por unos meses y bajamos al 50% el valor de la transmisión de la energía y sigue bajando el componente tarifario. Tercera propuesta, siguiente, reducir el porcentaje de pérdidas en la tarifa del 17.29 que hoy está a la carga del CU, por lo menos al 9%. A mí me parece esto una gran injusticia social, que las pérdidas se le trasladen al usuario. Y lo han dicho quienes nos han antecedido en el uso de la palabra. No estamos de acuerdo que las pérdidas se transfieran al usuario. Las pérdidas al final tiene que ser la eficiencia en la prestación del servicio por parte del distribuidor y comercializador o del operador de la energía, pero no del usuario. Y estas pérdidas hoy, por un régimen especial transitorio aprobado para Finia y Aire, contenido en las resoluciones CREC 070, 010 y 188 del 2020, subió las pérdidas en el Caribe al 17.29%. Allá hay un hueco enorme, donde también está la curva progresiva y ascendente. Tercera propuesta, ministra, derogar la resolución siguiente. Atrás. Derogar el régimen especial transitorio aprobado para Finia y Aire, donde las pérdidas bajen a su mínima expresión y no se la carguen al usuario. Estas 3 propuestas, ministras, antes de hablarle de la última, como dicen en mi tierra, son mango bajito, son acciones a corto plazo. De aquí al viernes lo puede hacer con la intervención de la CREC. Son resoluciones. De aquí al viernes, señor viceministro, podemos con 3 resoluciones, 3 mangos bajitos, resolver un problema tarifario en el Caribe colombiano. Y hay una cuarta que le quiero dejar, sé que no es un tema de corto plazo, pero se lo quiero dejar, y es actualizar el consumo de subsistencia de energía para los estratos 1 y 2. La UME, creo que por aquí está su delegado, la Unidad de Planeación Minero-Energética, desde el año 2004, la resolución por medio del cual se estima el promedio del consumo de subsistencia en el Caribe colombiano, que según la UME es de 173, pero según todas las facturas de energía del Caribe, el promedio es de 230 kilovatios. Muy difícil que un hogar en el Caribe, estrato 1, consuma menos de 230. ¿Y saben cuánto estamos subsidiando? 173. De 173 en adelante, el usuario es el 1% del CU. Es injusto. Yo sé que el tema de los subsidios es un tema complejo, es un tema que requiere enormes esfuerzos fiscales, pero por lo menos que la UME se dé el trabajo de actualizar la resolución del consumo de subsistencia y lo ponga en los valores reales. Aquí le traje un cuadrito adelante, que me di el trabajo de analizar del Sistema Único de Información siguiente. Y mira, ahí está el consumo el promedio de consumo hoy en el Caribe, y está en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos. Siguiente. Mire este cuadro que me tomé el trabajo de hacerle, ministro.
Con las 3 primeras propuestas, a las que yo llamo 3 mangos bajitos, se baja la tarifa en un 20% del CEU. Bajamos el CEU de 879 a 755. Y son 3 resoluciones de la CREC, de aquí al viernes. Justas, solidarias, equitativas. Todos los eslabones de la cadena ayudamos y bajamos la tarifa de energía. Siguiente. Pero si además, ministra, en el mediano plazo, entiendo que ese no es tema de corto plazo, el tema del consumo de subsistencia se puede actualizar por la UME. Le pongo un ejemplo de un consumo de 230 kilovatios promedio de un estrato 1 y 2, que paga hoy 126.000 pesos, se estaría ahorrando cerca de 40.000 pesos cada hogar del estrato 1 y 2 en Colombia, solo con actualizar el consumo de subsistencia por la UME, de 173 llevarlo a 230 kilovatios. ¿Y quién asume eso? Pues desde luego un subsidio del Estado en la solidaridad y la generosidad de un país más justo y más equitativo. Termino, presidente, dejándole unas últimas reflexiones, señora ministra. Estas acciones que yo le he contado y que yo le he propuesto de la manera más respetuosa en la Comisión Quinta son acciones de corto plazo para bajar las tarifas. Es un SOS frente a una calamidad pública, pero yo le invito, ministra, que esta coyuntura, que esta crisis energética nos invite a hacer reflexiones de mediano y de largo plazo, que con políticas de Estado comencemos a revisar lo que usted también decía ayer en el diario El Tiempo, la regulación de la energía en Colombia. Y la regulación de la energía en Colombia comienza por descentralizar el servicio, por segmentarlo. No podemos seguir teniendo un operador que abarque 4. No podemos seguir teniendo un operador que abarque 1,5 millones de hogares. Eso es ineficiencia. Y están pagando solidariamente las pérdidas. En Barranquilla, donde las pérdidas no ascienden al 4%, las pérdidas, por ejemplo, de La Guajira, senador de Luque, que ascienden a un 70%. Es injusto también socialmente. Si nosotros segmentamos más la operación de la energía, la descentralizamos por departamentos o por regiones, nos va a ayudar a una mayor eficiencia en la operación. Los costos según vocación productiva. Mire, mi departamento de Córdoba son de los departamentos que mejor canasta energética tiene en el país. Hídrica con Urrá, carbón con GESELCA. Tiene ahora el tema del gas en Sagún, con uno de Celsia. Y tiene 4 ya operadores de energía fotovoltaica. Una gran canasta energética, pero pagamos la energía más cara del Caribe. Y tenemos al consumidor de energía más grande que tiene Colombia, que es Cerro Matoso. Vamos a segmentar y a poner a la UME a trabajar aún más y a la CREC y mirar. No se puede mirar con los mismos ojos la zona industrial de Barranquilla, que la depresión momposina, que la región de la Mojana Sucreña, que el Valle. Son regiones socioeconómicamente totalmente diferentes. Y ese tema también de el subsidio, sino por estrato, sino diferencial según la categoría de cada municipio de Colombia. Y a mí que no me digan que el estrato 1 es igual en todos los rincones del país. El estrato 1 allá en un barrio de Barranquilla, mi querido José David, en Rebollo o en cualquier barrio de Barranquilla, el estrato 1 anda en moto. Pero el estrato 1 en una vereda de Uré, en Córdoba, anda en burro, ministra. Y ese campesino que anda en burro no tiene la misma capacidad de pagar la factura de energía que el que anda en moto en Barranquilla, aunque sea del estrato 1. Hay que segmentar socialmente el país y mirarlo con cada diversidad socioeconómica regional que tenemos. Y para eso hay que regular la energía, para eso hay que descentralizar el servicio de operaciones, para mejorar su eficiencia y ser más justos socialmente. Le dejo, ministra, estas reflexiones para el futuro, con acciones pragmáticas de corto plazo para que la tarifa de la energía en el Caribe pueda bajar y sea un verdadero alivio para millones de hogares del Caribe colombiano que hoy le gritan a usted y a todos los eslabones de la cadena SOS, bajemos, por el amor a Dios, las tarifas del Caribe colombiano. Muchas gracias, señora ministra.
Partido Conservador.